¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El 14 de enero de 2015, miércoles, aquí en este estudio, en el programa Dos Voces con Edgardo Alfano, el fiscal Alberto Nisman denunció por encubrimiento a propósito del pacto de entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien era el canciller en ese momento Héctor Timerman, al diputado Andrés Cuervo Larroque, a Luis de Lía, a Fernando Esteche y a los ex integrantes informales de la ex CIDE, Alan Bogado y Luis Irimia. El 18, Nisman murió. Era una muerte que genera enormes sospechas que llevan a pensar en un asesinato. Desde entonces hasta hoy, la causa de esta denuncia de Nisman sufrió los avatares propios de su ausencia, de su muerte. Hubo un juez que nunca quiso investigar, fiscales, unos que sí y otros que no, y mientras tanto el tiempo pasó. Hoy, en un hecho resonante, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, integrada por los doctores Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, determinó que al fin la denuncia de Nisman debía investigarse. Un hecho significativo para la justicia argentina y para la lucha contra la impunidad que tiene la Argentina. En el caso del peor atentado de su historia, ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la AMIA. Uno de los hombres que ha venido bregando porque se llegara a este momento es el doctor Pablo Lanusse, que supo ser fiscal. ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson, ¿cómo está? ¿Sorprendido? No, era una de las posibilidades y quienes, como bien señaló usted, hace tiempo, desde el 14 de enero y fundamentalmente desde el 26 de febrero del 2015, Sí. que se resolvió la desestimación de la denuncia por parte del juez Rafecas, venimos queriendo verdad y justicia, ni más ni menos. Así que hoy recibí la noticia del fallo con satisfacción, pero no sin cierta tristeza, porque no pude dejar de pensar en Alberto Nisman. Pienso en sus hijas, pienso en su familia. Y pienso en aquella cobardía, en aquella funcionalidad, la impunidad que llevó a algunas personas que estaban llamadas por la Constitución Nacional a investigar la denuncia de Alberto Nisman, a haberla querido sepultar con su cuerpo después de que lo mataron. Así que es un día complicado, creo que es un día donde nos trae a la sociedad, la justicia, la Sala Primera, sus tres integrantes, aún en el voto un poco incomprensible de la doctora Figueroa, una bocanada de oxígeno. Queremos justicia, merecemos justicia. La Corte lo dijo cuando, después de mucho pelear, también con el fiscal Sáenz, con los abogados que representan a las hijas de Alberto Nisman, dijimos que la causa de su muerte debía ser investigada en la justicia federal. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, dijo que debía ser así, porque no se podía desconocer que la muerte del fiscal Nisman entorpeció la administración de justicia y ocurrió en momentos en que él estaba trabajando en el atentado, en la investigación del atentado a la AMIA. Así que es un día esperado, pasó mucho tiempo que colaboró para la impunidad, claramente, y fue funcional para eso, donde supongo que algunas personas en algún momento van a tener que dar explicaciones. El juez Rafecas está siendo denunciado ante el Consejo de la Magistratura, es el lugar donde se tiene que juzgar su conducta. Y hoy, por unanimidad, también la Cámara apartó al juez Rafecas, apartó a los jueces de la Cámara. Tienen consideraciones con el fiscal De Luca, el fiscal de la Cámara de Casación, que desistió 2 veces del recurso de casación del fiscal Moldes, y hace un reconocimiento a la tarea que llevaron adelante los fiscales Policita y Moldes, justamente, que no pretendían más que se investigue. Para que la sociedad entienda, un anónimo recibido en una comisaría diciendo que en el kiosco de una esquina se vende droga, provoca que un juez investigue ese hecho. ¿Por qué pasó esto?
Porque, Nelson, acá hay que entender que una de las cosas que más preocupa a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es la negociación espuria que se llevó adelante por el memorándum de impunidad con Irán. Desde el primer momento quedó en evidencia. Se lo corrió al juez Cabral, se lo corrió al juez Geminiani para que no puedan fallar sobre la inconstitucionalidad de ese esperpento. Cuando fue la denuncia en tiempo récord, pero descabellado para la justicia, en menos de 20 días, el juez Rafecas, el 26 de febrero, ya 26 días de reiniciada la actividad judicial, desestimó la denuncia. Casualmente, a pocas horas de que la Presidente fuera a abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Llamativamente, la parte final del fallo dice: ábrase la feria judicial para la notificación de esta resolución. Hacía 26 días que había terminado la feria judicial. ¿Cuándo se escribió esa resolución? La Presidenta de la Nación fue absolutamente en sintonía con la grotesca intención del juez Rafecas de presentar a un Nisman con doble personalidad. ¿A qué Nisman le creemos? Hizo toda una puesta en escena habitual de la señora Presidenta. Entonces, hubo... el fiscal Moldes clamó al cielo, avisando y advirtiéndonos a todos: la causa va a llegar a la casación el día que empieza el turno del fiscal De Luca para que desista de mi recurso. ¿Sabe cuál fue la excusa por qué la causa demoró en subir a la casación? Pese a que baja, físicamente baja, pero sube por una cuestión de jerarquía de tribunales. Porque se dijo que la ordenanza se demoró. Un piso tenía que bajar la causa. Increíble eso. Entonces todo esto es funcional. Es funcional una impunidad que reinó durante mucho tiempo en Comodoro Pi. Porque hay que decirlo con todas las letras. Entonces, acá no es que se la quiere juzgar a la Presidenta por la muerte del presidente Kennedy. Acá se la quiere juzgar a la expresidente y a sus otros funcionarios y atláteres del gobierno, porque se habría llevado adelante una negociación ilícita con las autoridades de Irán para garantizar impunidad a las personas que están siendo acusadas por la justicia argentina de haber sido los responsables de decidir la voladura de la AMIA. Eso es lo que se quiso investigar. Por lo mismo, está siendo juzgado en juicio oral el expresidente Menem. Así que esto no es una persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una persecución a toda persona que se aparta de la ley para dar impunidad a alguien. Canor Edul fue Menem. Ahora son los protegidos por la República Islámica de Irán. Nos interesa siempre mucho hablar con usted, más allá de, obviamente, sus convicciones, porque usted lo conoció a Nisman, y efectivamente en todo el articulado para destruir la denuncia estuvo la destrucción de la persona de Nisman. Sí, por supuesto. No, para nada. A ver, lo mataron. ¿Cómo no iban a destruir después su imagen? Lo mataron, tenemos que tener claro, no podemos banalizar lo que ocurrió. ¿Usted había hablado con Nisman pocos días antes? Yo había hablado el día de su... Habíamos intercambiado chats por WhatsApp. Chats que no están en su celular. Fíjese, Nisman se suicidó, pero fue tan astuto que borró todo aquello que podía comprometer al gobierno, pero no borró eventualmente cosas que podían llegar a comprometerlo a él, con lo que después utilizaron para escrachar impúdicamente fotografías de él. ¿Tan tonto era? Alguien entró de afuera, está probado que alguien entró de afuera para borrar estas cosas. Entonces, Alberto Nisman habla con el periodista Daniel Berliner el viernes a la madrugada y dijo algo que es categórico, porque tira por tierra la versión de Lagomarsino y de su custodio a Benítez, que dijo que él pide un arma porque estaba interesado por la protección de sus hijas que estaban a 13.000 kilómetros. Arma de largo alcance necesitaba para proteger a sus hijas. Él en esa conversación que está grabado, el audio está aportado por el periodista Daniel Berliner, él dice que sus hijas, obviamente está preocupado, pero que sus hijas ya sabían, la preocupación de él era mínima, o sea, por la repercusión de la situación, no porque él temiera por la vida de las hijas. Pero dice algo que es muchísimo más importante y que viene a confirmar que a Nisman lo mataron. Le dijo, Daniel, por Berliner, le dice, yo tenía, frente a esto, ¿qué querés que hiciera? Tenía dos posibilidades. O no hacía la denuncia y me iba como un cagón, o hacía lo que me correspondía. Y Nisman hizo lo que le correspondió y lo mataron. Y hace pocos días amenazaron de muerte al fiscal Eduardo Tayano. ¿Sabe qué? La sociedad tenemos que salir a decirle basta a estas mafias,
Porque no pueden haber matado a Nisman gratuitamente y ahora amenazar gentilmente al fiscal Tayano. Si quieren tapar la verdad, van a tener que matar a 40 millones de argentinos, porque estamos cansados de vivir en impunidad. Una de las cosas que además se esgrimió fue de que esa denuncia era inconsistente, la de Nisman se la habían hecho, de que le faltaban pruebas, de que le faltaban elementos. Usted tuvo acceso a cosas y puede tener una evaluación técnica de esto, que siempre tiene enorme valor ante circunstancias como esta. La denuncia para mí merecía ser investigada. Hoy la Cámara lo pone en un punto justo, objetivo. Se podrá decir, claro, él es abogado de la madre que representa en la querella de la muerte, puede tener algún interés. Hoy los jueces lo pusieron clarísimo. A ver, hubo un fiscal que hizo la denuncia. Hubo otro fiscal que pidió más de 40 medidas de prueba. ¿Más de 40 medidas de prueba? Ninguna se hizo. Ninguna se hizo y se desestimó. ¿Sí? O sea, se desestimó. Hubo alguien que dijo, la denuncia que hace Nisman es que la Presidenta toca el piano a la mañana. ¿Sí? Eso no es delito. Acá lo que se pedía investigar es si la Presidenta ordenó una negociación ilícita para garantizar impunidad. Tampoco se denunció como ilegal la ley que ratificó el memorándum, porque con eso quieren entrar en una dialéctica argumental falsa. Lo que se dijo que hay que investigar, y hoy la Cámara lo dice con absoluta claridad, es la negociación del memorándum que arrancó a fines del 2010 y principios del 2011 y que fue valientemente denunciada por Pepe Iliashev, que le valió también la persecución y el descrédito, porque todo aquello que puso al desnudo a la entonces presidenta ante el mundo de su negociación espuria de este memorándum fue vilipendiado. Y con Nisman hicieron lo mismo. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Cabral y Geminiani, que lo sacaron para que no fallen en la inconstitucionalidad del memorándum, y Nisman? Que Nisman los durmió. Porque a Nisman estaba la intención de sacarlo de la Fiscalía. Y Nisman vuelve anticipadamente porque está probado en la causa de su muerte. Nisman estaba monitoreando cuándo volvía la Procuradora General de la Nación de vacaciones. La Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, volvió el domingo 11 de enero del 2015. Él decide su vuelta a partir de ahí también, cuando sabe la fecha de su regreso. Y por eso el 14, porque él creyó que era también su obligación hacerlo antes, que eventualmente lo podían apartar. Y eso está dicho por parte de sus colaboradores, como también que esta denuncia ya llevaba más de un año, año y medio, casi dos, de trámite y de investigación. Y acá quiero también resaltar un hecho que no podemos soslayar. Hoy la causa de la muerte de Nisman pasó al fuero federal y la tiene el fiscal Eduardo Tayano. El fiscal Eduardo Tayano le pidió a la Procuradora General de la Nación 8 contratos para investigar una causa que tiene más de 80 cuerpos, o sea, más de 16.000 hojas, ¿sí? Además de toda la documental, grabaciones. ¿Sabe cuántos contratos les dio? Uno. Ese es el interés que tiene la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, en colaborar con el magnicidio más grave que sufrió la Argentina en democracia. Porque mataron a un fiscal general para callarlo. Porque eso fue lo que lograron. Y creyeron que con su muerte iban a tapar la verdad. Y con su muerte quisieron enterrar su denuncia. Pero la verdad, a la larga o a la corta, siempre triunfa. Hay varias cosas que, por supuesto, hoy renacen y generan inquietudes. Por ejemplo, nunca más se supo de el equipo de fiscales o de gente que estaba con el fiscal Nisman, que estaba trabajando muy fuertemente. Eso fue congelado y paralizado, y alguna gente inclusive desplazada. Sí, yo hace muchos años que dejé de ser abogado que representaba un sector de familiares como querellante en la causa de la AMIA y en la causa de irregularidades de la AMIA. Tengo conocimiento por algunas declaraciones de colaboradores de la Fiscalía que efectivamente no se vivieron momentos fáciles cuando llegó el nuevo equipo de fiscales que reemplazó por decisión de la Procuradora General al fiscal Nisman. De hecho, hubo una clara tensión entre los integrantes de ese equipo que provocó que uno de ellos fuera desafectado y vuelto a su origen en el Chaco, porque él quería convalidar todo lo que había hecho el fiscal Nisman en lo que hace a la pista iraní. Porque acá lo que hay que tener bien claro, que lo que se pide investigar por el fiscal Nisman, que puso en evidencia a Pepe Iliashev en marzo del 2011,
es este contubernio que decide hacerla presidente de la nación en ese momento con el gobierno de Irán para lograr un mejor intercambio económico y comercial a cambio de impunidad, es que había que desactivar la pista iraní. Entonces, eso también se terminó llevando, se quiso llevar a cabo cuando arribó parte del equipo de fiscales que lo sustituyó. Y no se puede, porque está probada con elementos suficientes la sospecha bien fundada de responsabilidad del entonces régimen islámico de Irán, que promovía el terrorismo en el mundo, de haber sido los responsables de la decisión el 13 de agosto de 1993 de ejecutar un año después el atentado contra la sede de la AMI La Daya. Y en esto quiero resaltar el trabajo que hizo La Daya para que hoy se logre el fallo que se logró, habiéndose presentado como querellante y haber impulsado, al igual que los familiares Luis Ciseski y Mario Aberbuch, la causa de traición a la patria contra el entonces canciller Héctor Timerman. Porque son hechos que afectan nuestro ADN como sociedad. No podemos dejar debajo de la alfombra de la impunidad el peor atentado terrorista internacional que sufrió la República Argentina. Le pregunto el conocimiento que usted tuviera, Nisman, porque obviamente Nisman, que fue puesto por el kirchnerismo en un momento, fue inclusive exhibido por el kirchnerismo como una muestra de voluntad de investigación. Para él debe haber sido toda una sorpresa y hasta una decepción encontrarse con esta realidad. Mire, usted sabe lo que pienso del ex espía Estiuso, sí, a quien el matrimonio Kirchner protegió durante más de 10 años hasta que decidió cortarle los piolines. Obviamente para mí es un personaje triste, siniestro, de lo peor que tuvo la Secretaría de Inteligencia. Ahora, no puedo ser deshonesto en señalar, si fuera deshonesto, si dijera lo contrario, lo que fue importante es su declaración testimonial en la causa. Y él remarcó y puso en evidencia que a partir del año 2012, cuando fueron convocadas las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia a la Casa Rosada, se les transmitió, a partir del secretario de Ley Técnica, el doctor Zanini, se le transmitió la decisión de la Presidenta de no colaborar más con el fiscal Nisman y que la pista iraní debía ser desactivada. ¿Eso declaró en el expediente? Efectivamente, bajo juramento de decir verdad. Y eso se lo transmitió, y a partir de ahí, el espía Estiuso cuenta cómo se sucedieron un hecho tras otro, porque la Secretaría de Inteligencia decidió desobedecer esa instrucción. Y ahí, en esa testimonial, encontró explicación algo que desde la querella que yo represento en la muerte de Alberto Nisman estábamos queriendo entender. Cuando la señora Presidente mandó el proyecto de la actual Agencia Federal de Inteligencia al Congreso, uno de los párrafos que no tenían explicación dice que el Poder Ejecutivo hace tiempo ha encontrado en sectores de la Secretaría de Inteligencia obstáculos para llevar adelante la política que quiere el Poder Ejecutivo en relación al atentado a la AMIA. No tenía explicación eso. Encontró explicación en la testimonial de Estiuso. Y no es más ni menos que esto. La orden para que no se investigue más a la AMIA, en sintonía con lo que pide Nisman, que se investigue, porque esa fue la decisión ilícita que se habría llevado a cabo. Usted da un dato muy importante, desconocido por muchos. ¿Nisman no sabía eso? Nisman sabía eso porque obviamente Nisman, a raíz de eso, y lo dice Estiuso claramente, Nisman, la Secretaría le transmite, porque en ese momento Estiuso estaba trabajando por indicación del fiscal Nisman en ahondar el porqué del atentado. Y Estiuso dice que cuando es relevado de la Secretaría de Inteligencia por decisión del señor Parrilli, estaba trabajando, había dejado trabajo de 3 años de producción que ha desaparecido. ¿Desapareció? Ha desaparecido. Y el fiscal Nisman le pide, a partir de esa orden que se transmite, le pide que se siga y se vayan avanzando y profundizando la investigación. Y la Secretaría de Inteligencia decide continuar con la línea de investigación de Irán. Cuando se conoce a fines de enero del 2013 el memorándum de impunidad con Irán, lo dice Estiuso, él y Nisman sabían que su tiempo estaba echado. Y hay que recordar acá un episodio que no puede pasar por alto. Al fiscal Nisman le mandaron un mail
que está siendo investigado hace muchísimos años, antes de su muerte obviamente, en donde se le dijo todo lo que terminó pasando. Estamos negociando con Irán, te vas a quedar solo, te lo vamos a sacar a este uso, vamos a ir por vos y por tu familia y te vamos a matar. Entonces, ¿cómo puede ser que se siga sosteniendo que se suicidó? No encontraron pólvora en sus manos cuando está probado que esa pistola entregada por Lagomarsino deja indefectiblemente pólvora en quien la dispara. No se encontró sangre en la mano de Nisman cuando supuestamente se disparó. Invito a la gente a que agite una botella de gaseosa, ponga la mano bien cerca de la tapita y la abra. Y me diga si cuando sale ese spray de gaseosa, su mano queda tan limpia y tan blanca con ángulos rectos como quedó la mano del fiscal Nisman. A Nisman lo mataron, lo ejecutaron y esto fue un crimen de Estado porque hubo zona liberada. Hay testimoniales de personal de la Prefectura Naval que tenía que custodiar por la jurisdicción donde se encuentra el complejo Le Parc, que claramente sabían que desde el jueves siguiente, o sea, el jueves 15, había ya personal de inteligencia en las inmediaciones del edificio. Ahora, demoraron 24 horas en darse cuenta que Nisman estaba muerto dentro del baño. ¿Sabe qué además, Nelson? Si Nisman se hubiera suicidado, se hubieran respetado todos los protocolos de investigación y la fiscal Fein no hubiera hecho todas las tropelías que hizo dentro del departamento. Se hubiera respetado todo. Pero acá no se podía respetar todo, porque había que tapar un magnicidio. ¿Tiene idea, doctor Lanuse, porque obviamente está tan conectada la investigación y por eso nos interesaba su testimonio de la investigación de la muerte de Nisman con la denuncia, son las dos caras de una misma moneda, que por supuesto una cosa lleva a la otra. Una de las preguntas que hoy nos hacíamos a propósito de esto que usted ha corroborado, es decir, esta desestructuración de toda la unidad fiscal de investigación, allí había mucho material, mucha información y Nisman no tenía. ¿Usted sabe si eso está bien resguardado, adecuadamente resguardado? Yo imagino que hay material, Nelson. Ahora, es difícil imaginar en un contexto de impunidad como reinó hasta el 10 de diciembre del 2015, donde la corrupción, y si fuera la corrupción solamente, donde el atropello del Estado a todo aquel que pensaba distinto era insostenible, y después de ver que a un fiscal lo mataban y que se garantizaba la impunidad, era prácticamente ilusorio pensar que alguien iba a inmolarse si tenía en su poder algún tipo de información a presentarse. Además, frente a una denuncia que ya estaba archivada. Yo confío que tal vez a partir de la resolución del día de hoy de la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes tengan que declarar y quienes puedan tener alguna información asuman el compromiso con la historia y colaboren con la investigación judicial. Estamos, creo, en un punto de inflexión y yo abrigo la enorme esperanza que la investigación que hoy se abrió va a avanzar en la línea que expuso el fiscal Nisman antes de su muerte. Y también tengo la convicción que la Junta Interdisciplinaria, que tanto el fiscal Tayano como el juez Ercolini ordenaron en la causa del homicidio del fiscal Nisman, va a terminar concluyendo inexorablemente que en su muerte es necesaria la intervención de terceras personas. Porque obviamente un médico no puede decir si la muerte de una persona es un homicidio, porque eso es un concepto jurídico que escapa a un médico. Pero sí pueden determinar si un disparo fue autoinfringido, ¿no? Y yo creo que hay personas, la familia de Alberto Nisman y la memoria de Alberto Nisman, porque ha sido un funcionario del Estado que encontró la muerte por trabajar para llevar adelante una investigación y sus convicciones, que merecen verdad y justicia. Doctor Lanuse, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, Nelson. Es el desafío que tiene la Argentina, que tenemos los argentinos, y es la esperanza que abre este fallo. Saber la verdad. De eso se trata. Increíblemente en la Argentina, durante 2 años, hubo algunos jueces, algunos fiscales, que nos negaron y le negaron
por lo que significa como contraparte a la familia de Nisman, saber la verdad. De lo que fue su denuncia, que sin duda fue la causa de su muerte. Un magnicidio institucional que, así como el atentado del AMIA, no debe quedar impune. Ya seguimos.